Dentro del gran árbol evolutivo de los mamíferos, pocos grupos tienen una historia tan interesante como la de los proboscideos. Son un orden que apareció hace más de 60 millones de años, y que cuenta entre sus miembros a algunos de los animales terrestres más grandes que han caminado sobre la Tierra. Obviamente, estos animales no empezaron como masas monumentales de colmillos y piel gruesa, porque los primeros proboscideos eran animales relativamente pequeños, muy alejados de los gigantes que conocemos hoy, y con el paso de millones de años, el grupo experimentó una gran radiación evolutiva. Actualmente, este orden solo cuenta con 3 representantes vivos, que son el elefante de sabana, el elefante de bosque y el elefante asiático. Y si los elefantes modernos ya te parecen criaturas impresionantes, los proboscideos del pasado te harán caerte de cabeza. Existieron criaturas diminutas del tamaño de un cerdo, como los primitivos moeriterios. Géneros con 4 colmillos, como Stegotetravelodon. Otros, como Platyvelodon, desarrollaron extrañas mandíbulas inferiores alargadas en forma de pala. También tenemos a los mamuts, los clásicos gigantes cubiertos de pelo adaptados al frío de la edad de hielo, y el rey de todos, Paleoloxodon namadicus, considerado por muchos como el mamífero terrestre más grande que haya existido. Pero entre todos ellos, hay una familia que destaca por su aspecto extraño y su historia particular. Una familia que, a lo largo de los años, confundió a los naturalistas, que fue interpretada como un ser mitológico, y a veces, como una criatura marina. Unos animales con dientes raros, una constitución robusta y una distribución que abarcó 3 continentes. Los Deinotheridos. La historia de los Deinotheridos comienza de una forma algo peculiar. Sus fósiles se conocen desde el siglo XVII, aunque en esos tiempos obviamente no se los referían como tal. Durante el siglo XVIII, dichos huesos se asociaron a gigantes. En el sudeste de Francia, un cirujano llamado Mesurier los exhibió como los huesos de un supuesto rey gigante llamado Teutobochus. Lo que se inventa alguien con mucho tiempo libre. Más hallazgos siguieron alimentando leyendas sobre antiguos gigantes, hasta que poco a poco, varios anatomistas comenzaron a sospechar que aquellos huesos pertenecían en realidad a un gran animal extinto. En 1822, el naturalista francés, Georges Cuvier, examinó algunos de estos fósiles, y al ver los molares, concluyó que pertenecían a un tapir gigante. Por ello llamó provisionalmente al animal, Tapir gigantesques. Una interpretación incorrecta, pero que al menos supuso un avance importante ya que reconocía que los restos pertenecían a un mamífero extinto, y no a un ser de fantasía. Como dato aleatorio, Cuvier fue el primer paleontólogo en demostrar científicamente la idea de que los fósiles pertenecían a organismos extintos. En 1829, el paleontólogo alemán, Johann Jakob von Kaup, estudió una gran mandíbula hallada en depósitos de la formación Ecclesheim, y reconoció que pertenecía a un animal diferente de cualquier especie conocida, por lo que creó el género y especie, Deinotherium giganteum. Como los primeros restos eran muy fragmentarios, los científicos debatieron durante años qué tipo de animal era. Se propusieron varias hipótesis, que si era un tapir, un manatí, un dugón, o un elefante. La extraña forma de su mandíbula y sus dientes curvados hacia abajo, tenían tan confundidamente confundido a los investigadores, que algunos incluso llegaron a sugerir que los utilizaba para anclarse al fondo marino mientras dormía. En 1845, el naturalista, Charles Lucien Bonaparte, estableció la familia Deinotheridae. No sé ustedes, pero ese apellido me suena. Pese a ello, todavía existía bastante confusión sobre las relaciones de Deinotherium con otros animales, por lo que Bonaparte lo estableció dentro del orden de los sirenios. Otro francés tuvo que venir a poner orden, porque en 1848, Paul Gervais clasificó a Deinotherium en el orden de los proboscideos. Gracias al paso del tiempo, y el descubrimiento de cráneos más completos, quedó claro, por fin, que se trataba de un pariente lejano de los elefantes. Con el descubrimiento y la descripción de nuevas especies y géneros, los paleontólogos comprendieron que los deinotheridos formaban un linaje muy antiguo de proboscideos, separado de la rama evolutiva que dio origen a los elefantes modernos. Y el resto, es historia. A primera vista, los deinotheridos se parecían a los elefantes, contando con un cuerpo robusto, extremidades largas y columnares, y un cráneo relativamente corto y aplanado.
Pero, como suele decirse, el diablo está en los detalles. Su tamaño variaba considerablemente, con algunas especies rondando entre los 2 y 4 metros de altura a la cruz, y alcanzaban masas corporales de entre 3 y 12 toneladas, situándose algunas especies entre los mayores mamíferos terrestres conocidos. El cráneo era más bajo y plano que el de los elefantes modernos y estaba sostenido por un cuello relativamente flexible. Aunque la gran abertura nasal indica la presencia de una trompa, varios autores cuestionan que fuera tan larga como la de los elefantes actuales, y es posible que los primeros deinotéridos tuvieran una probóscide más corta, similar a la de un tapir, que se fue alargando y fortaleciendo a lo largo de su evolución. A diferencia de los elefantes, cuyos colmillos son incisivos superiores modificados, en los deinotéridos los incisivos inferiores formaban colmillos curvados hacia abajo y hacia atrás, pudiendo alcanzar hasta 1,4 metros de longitud, insertándose en una mandíbula inclinada hacia abajo. Se cree que sus funciones principales eran arrancar vegetación y desprender corteza de los árboles. Si revisamos el resto de su dentición, se puede ver que los deinotéridos perdieron por completo los incisivos superiores y los caninos. Sus premolares y molares eran braquiodontos, es decir, de corona baja, una característica asociada al consumo de vegetación blanda. Además, eran lofodontos, con crestas transversales prominentes que actuaban como superficies cortantes. Los molares posteriores solían ser bilofodontos, con 2 crestas principales, aunque algunos molares tempranos y dientes de leche podían presentar 3. Tal parece que los deinotéridos eran ramoneadores, alimentándose principalmente de hojas, ramas tiernas y corteza. Además, el reemplazo de los dientes en los deinotéridos se producía de forma vertical, ósea, con el nuevo diente emergiendo desde debajo y ocupando su lugar directamente, a diferencia del reemplazo horizontal de los elefantes, en donde los nuevos dientes se forman en la parte posterior de la mandíbula y avanzan hacia adelante, empujando gradualmente a los dientes viejos. A nivel postcraneal, los deinotéridos combinaban varios rasgos primitivos con adaptaciones propias de animales gigantes. Su columna vertebral era relativamente más recta que la de los elefantes modernos, mientras que la pelvis parece haber estado orientada de forma más vertical. El tórax era amplio y robusto, capaz de sostener una masa corporal enorme. La cintura escapular también era muy robusta, y ofrecía amplias superficies para la inserción de músculos encargados de sostener el tronco. Los miembros anteriores eran extremadamente macizos, y los huesos del antebrazo, como el radio y el cúbito, eran proporcionalmente más gruesos que en muchos elefántidos, pero aún conservando una movilidad ligeramente mayor. La pelvis era ancha y fuerte, mientras que el fémur, la tibia y el peroné presentaban una estructura muy robusta y columnar. Las patas conservaban la típica estructura graviportal de los proboscideos, con la diferencia de que los metapodios y las falanges eran relativamente largas, acompañados de una superficie de apoyo amplia, posiblemente una adaptación útil para desplazarse en bosques y sabanas. Los deinotéridos alcanzaron una de las distribuciones geográficas más amplias entre los proboscideos prehistóricos. Sus fósiles se han encontrado en países como Etiopía, Kenia, Alemania, Francia, Grecia, Bulgaria, Pakistán y la India, llegando a ocupar gran parte de África y Eurasia. Sus hábitats están generalmente asociados a bosques abiertos, sabanas arboladas y riberas. En algunas regiones, varias especies de deinotéridos llegaron a coexistir. Un ejemplo procede de la cordillera de Siwalik, en Pakistán, donde se han encontrado restos tanto de Prodeinotherium pentapotamiae, como de Deinotherium indicum. Los ejemplares más pequeños de Prodeinotherium pentapotamiae mostraban una mayor incidencia de hipoplasia del esmalte dental que los de Deinotherium indicum, posiblemente como consecuencia de una intensa competencia, y del aumento del estrés ambiental, a medida que los bosques se volvían más estacionales, y se expandían los pastizales dominados por plantas tipo C4. Los deinotéridos compartían territorio con una extensísima diversidad de mamíferos, como rinocerontes, hipopótamos, giráfidos, numerosos bóvidos, suidos y équidos, así como otros proboscideos, como gonfoterios y elefántidos. Si bien un deinotérido adulto apenas tendría enemigos naturales debido a su enorme tamaño, las crías y los individuos debilitados podían convertirse en objetivos fáciles de hiénidos, cánidos, yenodontos y félidos. Y para sorpresa de absolutamente nadie, los homínidos también coexistieron con los deinotéridos, haciendo acto de presencia en varios yacimientos relacionados con fósiles de Homo habilis, Homo erectus, y del australopitecino, Paranthropus boisei. Pese a que no existen evidencias de que estos homínidos cazaran activamente deinotéridos, es muy probable que aprovecharan ocasionalmente sus enormes cadáveres como fuente de alimento.
Algunos restos de Deinotherium hallados en asociación con herramientas de piedra presentan marcas de corte en los huesos, insinuando actividades de carroñeo y procesamiento de carne y médula ósea por parte de los homínidos. Como ya quedó claro, la familia Deinotheridae pertenece al orden de los proboscideos, el grupo que incluye a los elefántidos. Se cree que los deinotheridos se separaron tempranamente del resto de los proboscideos, posiblemente durante el Eoceno, hace más de 40 millones de años. Actualmente se reconocen dos subfamilias principales, que en conjunto incluyen 3 géneros y 10 especies. La primera es Kylgaterine, representada únicamente por el género Kylgaterium, el miembro más antiguo y primitivo del grupo, conocido a partir de fósiles del Oligoceno tardío en Etiopía. De esta familia, solamente se ha encontrado material dental, pero es lo suficientemente distintivo como para que este animal pueda ser identificado con seguridad. Morfológicamente presentan molares superiores con una estructura más simple y menos especializada. Se le calcula una masa corporal estimada de solo 1.5 toneladas, y una altura a la cruz de aproximadamente 2 metros. Por ahora, no se sabe si tenían los icónicos colmillos inferiores encorvados hacia atrás. La segunda es Deinotheridae, que tiene en su haber a los géneros Prodeinotherium, aparecido a comienzos del Mioceno, y Deinotherium, que surgió hacia mediados de esa misma época. Son sin duda, la línea evolutiva más derivada y exitosa del grupo, caracterizada por un marcado aumento de tamaño y especializaciones craneodentales. La desaparición de los deinotheridos fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de millones de años, a medida que los ecosistemas que habían dominado durante gran parte de su historia, comenzaron a transformarse. En el sur de Asia, estos grandes proboscideos dependían principalmente de plantas de tipo C3, asociadas a ambientes boscosos y relativamente húmedos. A mediados del Mioceno, la expansión de paisajes más abiertos y dominados por pastizales redujo progresivamente la disponibilidad de esos recursos, y su limitada capacidad para adaptarse a estas nuevas condiciones parece haber contribuido a la extinción de especies como Prodeinotherium pentapotanie y Deinotherium indicum. En Europa se produjo un escenario similar, ya que, cuando los bosques retrocedían y los hábitats se volvían más abiertos, los deinotheridos fueron perdiendo terreno frente a otras especies mejor adaptadas a esos cambios. Allí persistieron hasta finales del Mioceno, siendo Deinotherium proabum la última especie conocida de la zona. Tras desaparecer de Eurasia, África se convirtió en su último refugio. Pero como ya vimos, eso no detuvo a la madre naturaleza, porque los cambios ecológicos cruzaron mar y tierra para joder a todo el mundo. La especie más reciente conocida, Deinotherium bosaci, sobrevivió hasta comienzos del Pleistoceno, hace aproximadamente 1 millón de años. Como vemos, la extinción de los deinotheridos está relacionada con una combinación de factores ambientales, como la expansión de ambientes más secos y abiertos, la reorganización de las comunidades de grandes mamíferos y la transformación de las fuentes de alimento disponibles. Debido a que estos animales estaban altamente especializados en hábitats boscosos, lo que alguna vez fueron ventajas, terminaron limitando su capacidad para evolucionar en un mundo cada vez más alejado al que habían habitado antes. Si te gustó el video, regálame un like, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Sígueme en mis cuentas de TikTok e Instagram para estar al tanto de nuevo contenido. Nos vemos en la próxima ocasión.